¿Qué tal? Bienvenidos al plató de Redacción Médica, nuestro espacio de debate y análisis de la actualidad sanitaria, en el que hoy acogeremos una entrevista al secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Con él hablaremos de diferentes temas, entre otros, la ley de listas de espera, los presupuestos generales del Estado sanitario, la estrategia de industria farmacéutica y también la prescripción enfermera. Así que sin más, comenzamos. Buenos días, Javier. Muchas gracias por acudir a esta entrevista con Redacción Médica. Vamos a empezar haciendo un repaso de las iniciativas que está impulsando el Ministerio de Sanidad para saber en qué punto están. Perfecto. Pues vamos a empezar con una de las propuestas estrellas desde que aterrizaron ustedes, Mónica García y su equipo en el Ministerio de Sanidad, que es el de la ley, o no se sabe todavía si ley, de listas de espera. Se ha hablado de una reforma normativa o de reformar un marco legal determinado que ya hay al respecto y de que se estaba estudiando, pues eso, cuál era la mejor fórmula. Entonces, no sé si ya hay más avances al respecto de, bueno, una fecha de cuándo puede entrar en vigor, qué normativa o qué marco legal concreto se le va a dar y cuáles van a ser los puntos clave. Bueno, este es un tema que es de capital importancia para el Ministerio, pero también para el conjunto del Sistema Nacional de Salud y las comunidades autónomas. Por ello, llevamos al Consejo Interterritorial la constitución de un grupo de trabajo para la modificación del Real Decreto que está fechado en el año 2003 y que es el que recoge la manera en la cual hay que, digamos, comunicar, recoger y organizar los datos en relación con las listas de espera. Uno de los problemas que tenemos con las listas de espera es que tenemos menos datos de los que deberíamos y tenemos menos datos no lo suficientemente actualizados como deberíamos para poder hacer política pública que redunde en una mejora de esa gestión. Ese grupo de trabajo se va a echar a andar en breve y entonces esperamos que tenga un impulso bastante importante a lo largo del último trimestre de este año y que de ahí salga, por un lado, la propuesta de modificación normativa que sea consensuada con las comunidades autónomas y, por otro lado, sí que estamos trabajando en, por un lado, la elaboración de lo que se llama un documento de buenas prácticas en relación a qué elementos de gestión son los que ayudan a mejorar las listas de espera y, por otro lado, posiblemente para, digamos, no para el ejercicio del 25, durante el año 25 intentaremos elaborar ese libro de buenas prácticas y en el 26 el establecimiento de algún tipo de bolsa finalista de transferencia presupuestaria a comunidades autónomas para que puedan ejecutar las medidas que queden reflejadas en ese libro blanco. Y en principio, no sé si se ha puesto más por una ley o simplemente modificar ese Real Decreto. Creo que punto de partida. Creo que digamos, lo primero tiene que ser la modificación del Real Decreto. No tiene sentido seguir con un Real Decreto de 2003 que, por ejemplo, no tiene capacidad para establecer de forma muy clara las listas de espera en elementos como puede ser todo lo relacionado con el ámbito de la salud mental, por ejemplo, y además actualizarlo con una periodicidad en la cual no nos encontremos con que vamos sabiendo los datos comparativos de listas de espera con 8 o 9 meses de retraso, que no tenemos capacidad para que eso sirva para hacer política pública. Y posteriormente, dependiendo del calado de la modificación del Real Decreto, habrá que ver si es preciso avanzar hacia un texto de rango normativo de ley. Vale, de acuerdo. Otra de las propuestas que más han llamado la atención desde que están ustedes en el Ministerio fue el anuncio de la ministra de implantar lo que se llamó la baja autojustificada para descongestionar primaria. Va a ser una declaración responsable de los pacientes. En principio, algo para lo que se debe negociar con otros ministerios. Desde entonces se han anunciado poca o ninguna novedad, si no me equivoco, al respecto. No sé en qué punto se encuentra. Hace unos meses establecimos contacto también con algunas personas pertenecientes a diversas sociedades científicas de las que llevan mucho tiempo trabajando este tema. Es importante ser conscientes de que este es un tema que no nos hemos inventado nosotros y ni siquiera que hayamos traído nosotros a la arena del debate público en este país. Esto es una cosa que ya está en muchos países, está en lugares como Reino Unido, está en Suecia o está en un lugar muy cercano y muy asimilable como puede ser Portugal, en el que fue introducido recientemente con una modificación de su Código del Trabajo. Aquí, además, hay muchas sociedades científicas, especialmente en el ámbito de la atención primaria, que llevan muchísimo tiempo trabajándolo y en colaboración
con estas personas que llevan mucho tiempo trabajando y que son, digamos, los referentes a los que nosotros hemos leído para poder elaborar esta propuesta, se está entrando en interlocución con diferentes órganos, no solamente ministeriales, sino también sindicales y empresariales, porque creemos que esta es una propuesta que tiene que salir con el apoyo, al menos, de estos diferentes actores. Esta toma de contacto por fuera, como podríamos decir, por fuera del ámbito puramente ministerial, ya está terminándose y después del verano empezaremos ya con las acciones más directas puramente ministeriales. Y además encuadrado dentro de un ámbito que es el nuevo Plan de Atención Primaria, el Plan de Atención Primaria 25-27, donde hay algunas acciones que caerán dentro de las competencias de las comunidades autónomas, pero hay algunas acciones que tenemos que arrogarnos nosotros desde el Ministerio. Esta en concreto creo que es una de las acciones que actúan sobre la demanda y no solo sobre la oferta, con un mayor impacto potencial sobre la carga asistencial de los centros de salud. Creo que una de las cosas que tenemos que intentar abordar como elemento transformador de la atención primaria es el de dar verdadera relevancia a todo lo relacionado con los procedimientos administrativos. Esto podemos decir que tiene dos patas fundamentales. Por un lado es que aquellos elementos relacionados con la burocracia que no tiene que hacer nadie, no los tiene que hacer nadie, y de la misma manera que a día de hoy el médico está confiando de forma ciega en lo que le está diciendo el paciente en torno a una baja de corta duración. Y voy a poner un ejemplo muy claro que creo que es muy entendible. Una persona que se levanta con migraña, una mujer generalmente, porque tiene una distribución de género muy clara, que se levanta con migraña, lo último que necesita es ir a un centro de salud ruidoso, luminoso, con luz artificial, etcétera, etcétera, con dolor, para que le hagan el justificante de no haber ido ese día al trabajo. Cuando especialmente el dolor, en este respecto, es una cosa, por un lado, tremendamente subjetivable y, por otro lado, que quien mejor lo sabe tratar en este caso es la paciente, que no necesita de ningún médico, que ella sabe que si se toma o bien naproxeno o un triptano, el medicamento que habitualmente le haga efecto, es como se le va a pasar. A día de hoy, entra en una consulta y lo que dice es: tengo migraña, estoy con dolor, sé que se me va a pasar de esta manera, pero necesito el justificante. Vale, eso mismo, ese marco de confianza en el cual no se necesita un profesional sanitario, se le tiene que dar al paciente. Y luego hay otro ámbito en el que es fundamental actuar y es también en la capacitación de los administrativos y administrativas sanitarios. Hay una cosa que yo recomiendo hacer a todo el mundo, que es meterse de vez en cuando en las reseñas de Google de los centros sanitarios, y podrá ver cómo la mayoría de las reseñas que hace la población están relacionadas con las primeras personas que le atienden cuando entra en un centro de salud, es decir, las unidades de atención al usuario. Administrativos y administrativas que tienen, por un lado, un rol sin un itinerario formativo establecido, con una precariedad generalmente muy alta, con una tasa de recambio muy alta y con un trabajo tremendamente expuesto a las necesidades, a las expectativas y en ocasiones a las expectativas no cubiertas de la población. Este tiene que ser un rol fundamental. No puede ser que la primera cara que vea el paciente sea el ámbito de menor regulación formativa que tenemos. Entonces, vamos a trabajar desde el Ministerio por reglamentar esta formación, por, dignificar, por decirlo de alguna manera, el rol de los administrativos sanitarios y por explorar vías también de asignación capitativa. Es decir, de la misma manera que yo tengo a mi médica de familia y a mi enfermera de atención primaria, también tengo que tener a mi administrativo o administrativa de cabecera que ayude a que la longitudinalidad también sea un elemento relacionado con la función administrativa y no solamente con los profesionales clínicos. Bueno, no dejan de ser medidas para mejorar la atención primaria, es lo que también trataremos más adelante, pero por ir con un aspecto de pura actualidad y siguiendo hablando de futuras medidas, lo primero que necesitan son financiación. Ayer el Consejo de Ministros, recientemente el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto, paso previo para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. No sé si ya se ha hablado o si se puede dar algún dato, algún avance acerca de qué cifras concretas va a pedir Sanidad o se van a tener finalmente y para qué objetivos prioritarios se van a usar esas cifras. Ya se ha hablado, no puedo daros cifras concretas, como podéis esperar, pero tampoco va a sorprender a nadie cuáles van a ser los ámbitos en los cuales vamos a intentar centrar nuestros esfuerzos presupuestarios. Creo que hay dos elementos que son muy claros y que además simplemente viendo cuáles son las fechas de los diferentes planes fundamentales que tenemos en el Ministerio se puede ver. Este año, el año pasado terminó el plan de acción 22-23 de atención primaria y este año terminaba el plan de salud mental, de forma que son dos planes que el año que viene queremos tener renovados con nuevas cuantías presupuestarias y además
con la incorporación del plan de actuaciones sobre el suicidio, que un plan nacional, creo que largamente esperado y que creo que nos puede permitir hacer un abordaje como más, digamos, enfocado, como más centrado, más directo, más quirúrgico, si queremos decirlo de esa manera, sobre todas aquellas acciones que podemos llevar a cabo para disminuir los intentos de suicidio, los suicidios consumados y para dar una mejor atención a las personas con ideación y con intención suicida. Entonces, bueno, esos son un par de los ámbitos centrales. Hay otro de los ámbitos que ya hemos anunciado también, relacionado con las gafas y las lentillas y su incorporación en el ámbito de la cartera de servicios, o intentar continuar con la ampliación de la cartera en el ámbito de la salud bucodental, empezando a centrarnos no ya en los niños en la población pediátrica, sino especialmente en la población, dando un salto hacia la población más mayor. Y hablando de otros proyectos también estrellas, que precisamente está en proyecto de ley de la Agencia Estatal de Salud Pública. Es un proyecto que se quedó ya en agua de borrajas en la anterior legislatura, caducó cuando se disolvieron las Cortes previa celebración de elecciones generales. En este caso se abre el plazo de enmiendas en febrero, ya se pasó la enmienda a la totalidad, ahora acumula más prórrogas que en el anterior proyecto en cuanto a las enmiendas parciales. Primero se habló de que iba a estar este año, recientemente el director de Salud Pública, Pedro Gullón, habló de 2025. ¿Qué está ocurriendo con la tramitación? ¿Por qué está habiendo tantos retrasos? Y que no sé si se sigue con la previsión de que se va a tener para 2025. O sea, en 2025 será la materialización, no la aprobación de la ley. La aprobación de la ley sigue teniendo como plazo esperado este año, sin ningún lugar a dudas. De hecho, muy probablemente podríamos haberla sacado ya adelante si no nos importara intentar coser el mayor consenso parlamentario posible. La idea es intentar que esto es un proyecto de país, esto está incorporado en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados, en diferentes documentos e iniciativas en las cuales se ha generado bastante consenso, está en la ley, recogido en la Ley 33/2011 General de Salud Pública, y no queríamos que saliera simplemente por una mayoría escasa, igual de habilitante que una mayoría amplia, ¿vale? Pero queremos que esto tenga sea un proyecto en el cual todo el mundo sienta como propio y que en el momento en el que haya cambios de gobierno, los que vengan después de nosotros también lo sientan como tal. Así que sí, ahora mismo ya estamos cerrando, por lo que sé, los últimos flecos de las últimas enmiendas para poder, esperemos, poder cerrar el plazo de enmiendas a la vuelta de verano, pasar a ponencia y que con una ponencia, esperamos que rápida, porque es un ámbito en el cual hay bastante consenso, podamos dejar ya aprobado esto y luego entrar en ese plazo que hay de 6 meses para la aprobación del estatuto, un estatuto que, como podéis suponer, está en una fase muy avanzada de redacción y que esperemos que pueda salir de forma bastante rápida. Durante 2025 será durante el año en el cual tome cuerpo, ¿no? tome materialidad esa agencia. Otro de los proyectos que ha impulsado el Ministerio de Sanidad, que llevaba también años de retraso, es el plan antitabaco, que se empezó a dar forma y se entraba en las previsiones que las medidas se pudieran ya ir materializando a finales de año. ¿Cómo se está desarrollando ese plan antitabaco? ¿Hasta dónde va a llegar? En el momento en el que se aprobó el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, al día siguiente sacamos a consultas y empezamos la tramitación legislativa de la modificación del Real Decreto relacionado con el etiquetado y con la información relacionada con el tabaco y los productos derivados del tabaco. Y bueno, a una expensas de saber cuándo se va a publicar en 3 previstas, sí que puedo decir que en el momento en el que la estamos haciendo se acaba de publicar la consulta pública de la modificación de la Ley 28/2005, que básicamente refleja 3 elementos fundamentales, el cual, el más notable, está relacionado con los espacios libres de humo, pero también con la equiparación de los nuevos productos del tabaco, cigarrillos electrónicos, tabaco calentado, a la legislación del resto de los productos clásicos y limitaciones vinculadas con los ámbitos de venta y de consumo. Así que sí, ya serían los 2 elementos normativos que están incluidos como los 2 fundamentales en este plan de tabaco, que es un plan de tabaco que está pensado para llevarse a cabo en una duración de unos 5 o 6 años, pero para nosotros era prioritario ponerlo ya a andar, así que del Real Decreto se está trabajando ya en el borrador y de esto otro se saca consulta para poder empezar a trabajar ya también el borrador. Así que son elementos prioritarios
cuyo estado de la cuestión es este que os comento. Independientemente de esto, además, sí que se van haciendo cosas que también ya se estaban haciendo, en cierto modo, que están relacionados con acciones formativas, con transferencia a las comunidades autónomas para poner en marcha algunas acciones formativas de este tipo. Y luego hay un elemento que yo creo que también es importante y que muchas veces en relación con las políticas públicas se le da poca importancia, y es que el mero hecho de poner el asunto encima de la mesa ya supone una acción, ¿no? El mero hecho de que, o sea, la mejor campaña, seguramente la mejor campaña de publicidad frente al tabaco es convertirlo en una prioridad ministerial. No hace falta que haya un gran anuncio que esté en prensa y que esté en medios de comunicación o en las lonas de edificios públicos o en las marquesinas de las paradas de autobús, sino que saber que tenemos un Ministerio de Sanidad que convierte esto en una prioridad y que lo va a mantener al más alto nivel durante toda la legislatura, creemos que es un elemento fundamental. En relación con el plan antitabaco está también el cribado de cáncer de pulmón, que el Ministerio de Sanidad lleva tiempo estudiando y que es un reclamo de los profesionales, sobre todo de los neumólogos que tratan a este tipo de pacientes. Desde SEPAS, la Sociedad Española de Neumología, se ha impulsado el proyecto Cassandra, un piloto con varios hospitales para implantar ese cribado, ¿no? ¿Hasta qué punto el Ministerio de Sanidad va a trabajar junto a este proyecto piloto para poder implantar, no sé si en un corto o medio plazo, este cribado? Aquí creo que hay una cosa que hay que comentar de primeras. El establecimiento de cribados o de prestaciones dentro del Sistema Nacional de Salud, afortunadamente, no es una decisión política en toda su extensión, sino que es una decisión que tiene que venir de forma muy fundamentalmente informada por el criterio técnico. A este respecto, contamos con un informe del año 2023 de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, creo que en este caso una evaluación realizada por las agencias de Galicia y de Canarias, en la cual evaluaron las posibilidades del cribado de cáncer de pulmón, midiendo además elementos relacionados con la mortalidad global, con la mortalidad cáncer específica, externalidades negativas como puedan ser falsos positivos o ámbitos de sobrediagnóstico, y luego criterios tanto puramente clínicos como criterios de evaluación económica. En ese documento, en esa evaluación, que es del año 2023, o sea que no es, digamos, muy alejada, sino que es relativamente reciente, lo que se decía es que a día de hoy no se daban las condiciones necesarias como para la aplicación de forma generalizada del cribado con tomografía computerizada de baja dosis, del cribado de cáncer de pulmón. Y lo que sí que instaba era a seguir evolucionando en la generación de evidencia disponible que pudiera informar sobre, primero, cuál es la periodicidad y digamos, el grupo de población exactas que se beneficiaría y cuáles son los grupos de riesgo en los cuales esta aplicación de cribado, posiblemente cada 2 años en una población entre, por ejemplo, 50 a 70 años, pero de alto riesgo, fueran a beneficiarse. Ahora mismo es esa la situación en la que estamos, ¿no? Y creo que esto es bastante importante decirlo porque luego uno lee algunas declaraciones de algunos responsables políticos de alguna comunidad autónoma en la que parece que digamos, desde el ámbito ministerial se elige de forma no informada y casi caprichosa a qué se dedican los recursos o no. En esto tenemos una evaluación que ha pasado por la ponencia de cribados del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde están representadas las comunidades autónomas, una evaluación que viene de los órganos competentes de las comunidades autónomas y que nos dice que a día de hoy no está lo suficientemente maduro como para su implantación de forma generalizada dentro del Sistema Nacional de Salud. Dicho lo cual, este cribado me parece que sí que es cierto que existen datos que pueden ser prometedores en lo relacionado con la identificación de pacientes de alto riesgo que puede permitir la detección precoz para un tratamiento temprano que pueda alargar la supervivencia y, sobre todo, que pueda disminuir la mortalidad, no solo la cáncer específica, sino idealmente la mortalidad global. Es decir, un cribado que puede permitir cambiar el curso de la enfermedad, que es lo que se le pide a un cribado. Desde el Ministerio sí que hay el compromiso de la colaboración en los proyectos relacionados con la investigación para poder impulsar esto. Nosotros tenemos una relación, digamos, bastante buena y cercana con SEPAR. De hecho, la hemos tenido en el seno del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo. La tenemos también en conversaciones para ver la posibilidad de implementar una estrategia de salud respiratoria dentro del Sistema Nacional de Salud, que haga una cobertura muy amplia desde elementos muy iniciales o muy globales, muy colectivos de salud pública, hasta elementos más puramente clínicos, y este será uno de los ámbitos de colaboración también. Pasando un poco al plano más político,
En su programa llevaban una reivindicación que ha estado coleando en los últimos años por distintas formaciones políticas, incluso por distintos órganos como el CES o Fundación Alternativas, como es la extinción progresiva del modelo Muface, que los nuevos funcionarios vayan entrando a la parte pública. En el acuerdo de gobierno no estaba esa medida, pero desde su formación, desde Sumar, sí que se ha defendido, ¿no? Dejar morir, por así decirlo, al modelo Muface. ¿Se prevé en esta legislatura abrir al menos el diálogo en este sentido? No sé si ha habido conversaciones con su socio de gobierno, con el PSOE, que aunque formalmente han dicho que el modelo debe seguir adelante, ¿hay alguna voz discordante que sí que apuesta también por evolucionar ese modelo? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que el Ministerio de Sanidad no es un ministerio de Sumar, es un ministerio del Gobierno de España. Y como tal, las acciones que toma son aquellas acciones que están consensuadas entre todos los socios de gobierno. Las competencias sobre el modelo de aseguramiento del personal funcionarial de Muface, Mufgeju e ISFAS no son del Ministerio de Sanidad, son del Ministerio de Función Pública. Yo creo que a nadie se le escapa cuál es nuestro posicionamiento a nivel individual como formación política y el mío también a nivel individual sobre los valores que creo óptimos, no solamente para el sistema, sino en concreto también para las personas que transitarían de un régimen funcionarial al régimen general, pero es algo que no nos compete a nosotros. Dicho lo cual, yo creo que lo que sí que de ninguna manera utilizaría sería la expresión de dejar morir el modelo Muface. Creo que la asistencia sanitaria de nadie debe dejarse morir. Creo que el modelo Muface, tanto si se quiere extinguir como si se quiere continuar, necesita de reformas tremendamente importantes. Estamos viendo que ahora mismo la necesidad de firma de un nuevo convenio está afrontando retos en un marco de envejecimiento de la población cubierta y en un marco de dificultad para prestar asistencia también en ciertos núcleos de población, que a lo mejor no sean los núcleos de población más, digamos, de poblaciones más grandes, que son evidentes. Y creo que, desde mi punto de vista, desde luego, la mejor sostenibilidad posible de este modelo sería una inclusión dentro del régimen general. Dicho lo cual, es competencia del Ministerio de Función Pública y no va a ser un elemento, muy probablemente, que vaya a poder abordarse durante esta legislatura. El tema de las mutualidades estaba también contemplado en anteriores intentos de leyes, como la conocida Ley Darias. Desde el actual Ministerio de Sanidad se han promovido distintas iniciativas, ¿no? La Ley de Universalidad, la Ley de Equidad, la Ley de Gestión Pública. En su día Podemos fue muy crítico con alguna cesión, por así decirlo, a concesiones con la sanidad privada para algún tipo de derivaciones y demás. A la hora de tramitar ahora el Ministerio de Sanidad y que han llegado al Parlamento las distintas iniciativas, ¿creen que va a establecer algún tipo de bloqueo o las negociaciones cómo se van a desarrollar con Podemos? Bueno, la Ley de Equidad, la denominada Ley de Universalidad, Equidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, nosotros lo que hicimos fue una estrategia legislativa para garantizar, o al menos para facilitar su aprobación en el Congreso, en la cual la Ley de Universalidad y la Ley de Equidad y Cohesión las dividimos en dos para darle una tramitación directa, y ya están ambas, de hecho, en el Congreso de los Diputados en fase de enmiendas. Y luego la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud es la ley que iniciamos de cero, ley de la cual se ha producido la consulta y en la cual estamos trabajando ahora mismo ya en un borrador para que pueda salir lo antes posible al ámbito de la audiencia e informaciones públicas. Esto habrá que negociarlo con todos los ámbitos habidos por haber, con todos los partidos, sin ningún tipo de problema. Nosotros queremos recordar también que, digamos, por un lado tenemos una tradición y una biografía y una práctica a la cual desde luego no se le puede presuponer mucha tibieza a este respecto. Creo que además hay mucha evidencia disponible que nos dice que la entrada especialmente de empresas con ánimo de lucro en la gestión privada de los servicios sanitarios públicos no supone una mejora en términos de salud, no supone una mejora en términos de sostenibilidad económica de los sistemas sanitarios,
y, sobre todo, también disminuye la capacidad de control por parte de los gestores públicos a este respecto, hipotecando las decisiones sanitarias a largo plazo. De hecho, en muchas ocasiones se firman las relaciones contractuales entre las administraciones públicas y las empresas concesionarias, en cierto modo, hipotecan la capacidad de gestión hasta puntos en los cuales, en situaciones como, por ejemplo, la crisis de 2010, nos encontramos con que los hospitales de gestión pública directa en algunas comunidades, como Madrid, tuvieron que asumir unos recortes superiores a los de algunos centros de gestión privada porque la contratación que estaba hecha garantizaba que los centros de gestión privada tenían que seguir viviendo con un incremento de la cápita anual, ¿no? Hay ámbitos en los cuales la colaboración público-privada, no en el ámbito asistencial, sí en el ámbito de la generación de insumos, como por ejemplo pueden ser el ámbito farmacéutico, me parece que es un ámbito a explorar y de hecho se está avanzando en empresas como Certera o como Terafront en el ámbito de las terapias celulares avanzadas y esperamos que se pueda extender a otros ámbitos de la generación de I+D y de producción biomédica, pero en el ámbito de la asistencia sanitaria verdaderamente creemos que la gestión pública es mejor en términos de seguridad, en términos de efectividad, en términos de gestión económica y también en términos de capacidad de control. Otro de los asuntos de actualidad que no concierne estrictamente al Ministerio de Sanidad, pero que sí que impacta también sobre los profesionales sanitarios, son las recientes sentencias europeas en favor de dar fijeza a los interinos de la sanidad, bueno, todos los funcionarios públicos, sin necesidad de presentarse a una OPE. Ahora mismo, según está la legislación española, no existe esa posibilidad. ¿Creen que se debería establecer un diálogo, dar una revisión de qué forma se puede acceder a esa fijeza sin quizá tener que presentarse a un concurso? Creo que el elemento que más logró incrementar la fijeza dentro de nuestros sistemas sanitarios, o al menos que daba la capacidad a las comunidades autónomas, y las que han querido lo han hecho y las que no, para aumentar la fijeza fue la Ley 2021, la denominada Ley Z. Creo que se ha producido un incremento de la estabilidad bastante notable y, de hecho, las cifras de temporalidad que tenemos ahora mismo en el sector sanitario siguen siendo inasumibles, pero son mucho mejores que las que teníamos hace una década. Y esto es una realidad ante la cual el reconocimiento de que algo está mal no quiere decir dejar de reconocer que evidentemente estaba peor y que se han dado pasos adelante. Ahora bien, seguimos teniendo un sistema de incorporación de profesionales totalmente obsoleto, que es casi un sistema que no permite la fidelización y que incluso expulsa en muchas ocasiones a los profesionales, no solamente por las condiciones laborales, sino también por los propios elementos de incorporación al ámbito de trabajo. A este respecto, no es que tengamos que iniciar un diálogo, es que ese diálogo ya está en marcha. En el marco de la reforma del Estatuto Marco, ahora mismo estamos en fase de negociación con las organizaciones sindicales y hay algunos elementos que están justamente relacionados con esto, con de qué manera conseguimos que aquellos profesionales, muy especialmente aquellos profesionales que llevan ya un itinerario de evaluación de su formación importante, estoy hablando, por ejemplo, de todos los que pasan por los procesos de formación sanitaria especializada, que han hecho un examen, que han hecho una evaluación continuada durante 3, 4, 5 años, durante entre 2 y 5 años, dependiendo de la categoría de la que estemos hablando, que han pasado todo ese proceso para que puedan acceder por una vía que no suponga la vía estándar de examen y concurso. No puedo decir más. Por el Estatuto Marco, preguntar a Manu ahora, más adelante. Bueno, empezando por un aspecto relacionado con el Estatuto Marco, porque va relacionado con la reclasificación profesional, pero hablando también de otra medida que se está dando mucha importancia desde el Ministerio, que es el impulso, digamos, a la profesión enfermera, con esa creación del Comité de Cuidados en Salud. El primer paso era la elaboración o el lanzamiento de una encuesta para conocer de forma directa por parte de las propias enfermeras cuál es la situación de la profesión. Por lo que sabemos, bueno, ya terminó el plazo, ya se estaban estudiando los resultados y en teoría se iba a contar ya o muy pronto con un informe preliminar. No sé si ya se cuenta con ese informe o si todavía se está elaborando. Se está trabajando con los datos, creo que desde hace un par de semanas, y bueno, cuando tengamos los datos ya los haremos públicos y
digamos, públicos y publicados, las dos cosas, y publicitados. Pero sí, evidentemente era el primer paso que teníamos que dar para después poder tomar decisiones informadas sobre eso. Cuando llegamos al Ministerio nos encontramos con que teníamos muchos datos sobre los informes de oferta-necesidad y con perspectivas a 15 años sobre facultativos especialistas, pero que teníamos que tomar decisiones sobre profesionales como enfermeras, TCAEs, psicólogos y psicólogas, y sin embargo no teníamos datos para ello. Esos datos, ya tenemos los datos, ahora nos falta tener la información. Nos falta tener la conversión de esos datos en información útil para tomar decisiones, pero sí ya se está trabajando en ello. Una de las cuestiones que se planteó en la presentación de ese comité de cuidados era el debate acerca de si las enfermeras, tenían que seguir ampliándose las guías de indicación para las enfermeras o si podía regularse su prescripción de forma directa. Algo con lo que el colectivo médico en general no está muy de acuerdo, pero incluso desde la propia profesión enfermera tampoco lo ven una prioridad. No sé qué opina al respecto Sanidad de esa posibilidad, de la posibilidad de que se pueda regular o normativizar de alguna manera la prescripción enfermera como tal, más allá de la indicación. Estamos trabajando en ello en la reforma de la Ley de Garantías. La reforma de la Ley 1/2015 del texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento incorporará muy probablemente modificaciones que vayan encaminadas a sentar al menos el paraguas normativo para que por la vía del Real Decreto probablemente se pueda normativizar esto, y yo creo que el modelo actual de guías concretas es un mal menor, pero creo que en términos generales no es el ámbito que permite una mejor, ya no solo expansión de las competencias de enfermeras, que la expansión de las competencias de enfermeras es una herramienta para la mejor ordenación del mejor conocimiento disponible en cada uno de los ámbitos y la mejor prestación para el paciente. Ahora más adelante hablaremos de la Ley de Garantías, ahora que la ha mencionado, pero en cuanto a la prescripción enfermera, hubo algunos sindicatos que nos comentaron que ello debería ir ligado directamente a la reclasificación enfermera a la 1. No sé si tendría que ser así en concreto, pero más allá de eso, le pregunto no solo como secretario de Estado de Sanidad, sino también como médico, no sé si el hecho de que se consumara la reclasificación enfermera a la 1, como así parece también que es la postura del Ministerio de Sanidad, el gremio médico debería acceder a una categoría A+, como también se está demandando desde determinadas voces médicas. Yo creo que en términos generales, ligar unas medidas a otras es la mejor forma de que no se haga ninguna. Nosotros, además, creo que en eso hemos sido muy claros desde el primer momento. Nosotros queremos que en este ministerio pasen cosas. No queremos ligar el que ocurran cosas a que ocurran cosas superiores, por decirlo de alguna manera. Y por ello estamos avanzando de forma simultánea en muchas cosas que tienen todas un objetivo común, que van todas encaminadas, que no son incoherentes unas iniciativas con otras, pero desde luego que lo que no hacen es vincular unas con otras, que me parece que en ocasiones además puede llegar a establecer cuasi chantajes que acaben siendo inmovilistas para la propia profesión. Nosotros lo que creemos es que el modelo actual de clasificación es un modelo que no responde en términos generales a las necesidades de un sistema que ha cambiado mucho desde el nuevo espacio europeo de educación superior y que es un sistema que está creado para una realidad que ya no existe, por decirlo de alguna manera. En ese marco se va a dar la actualización. No voy a decir mucho más sobre el marco de clasificación porque es uno de los elementos que se está terminando de delinear para llevar al ámbito de negociación, y creo que en este ámbito en concreto, en este tema en concreto, hay mucho ruido y poca información, y aunque yo podría dar información, creo que seguramente alimentará más el ruido. Entonces lo vamos a dejar para el ámbito de negociación, especialmente porque creemos que es una cosa que va a beneficiar al conjunto del sistema, y que el modelo de clasificación que queremos creemos que va a ser un modelo que puede contentar en términos generales a todo el mundo, que puede no generar, por decirlo de alguna forma, perdedores, y que en cierto modo va a permitir al conjunto del sistema adaptarse también mejor para todo lo que venga. Bueno, precisamente el ámbito de negociación ya se pospusieron las reuniones para después del verano, aunque parecía que se iban a continuar ahora en julio, pero se pospusieron.
Dentro de esas conversaciones para renovar el estatuto marco, aunque se ha ido avanzando, realmente se ha paralizado donde prácticamente se paralizó también el año pasado, cuando se levantaron los sindicatos porque no estaban de acuerdo con el modelo de reclasificación profesional que se presentaba por parte del Ministerio o directamente porque no se le había presentado ninguna propuesta. Entonces, quiero preguntar, no sé si es optimista o ve con moderación cómo se vayan a debatir o cómo vaya a ser el debate de los puntos fuertes que se han dejado ahora mismo en el tintero a partir de ahora cuando se retomen las conversaciones. Hay dos elementos fundamentales que son justamente los que se están terminando de delimitar para llevar al ámbito de negociación, que son lo relacionado con jornada y lo relacionado con clasificación. Creo que se ha avanzado mucho en la propuesta, vamos, me consta que se ha avanzado mucho en la propuesta porque sé lo que se ha avanzado desde lo que había hasta lo que tenemos ahora mismo. Entonces, bueno, yo espero que sí que se pueda salir adelante, siendo muy conscientes de que el ámbito de negociación es un ámbito, digamos, habilitado, posibilitado y generado por el marco legal y que esperamos que sí que en esta ocasión la reforma del Estatuto Marco pueda salir con el apoyo de los sindicatos del ramo, sabiendo que hay reformas del Estatuto Marco anteriores que han salido adelante, pero que no lo han hecho con el mismo. Yo creo que son modificaciones importantes las que se van a llevar a cabo, son mejoras importantes las que se van a llevar a cabo y nosotros, por supuesto, esperamos que los sindicatos estén, digamos, en el mismo barco. ¿Y para este año quizás se prevé un acuerdo? O... Sí, para este año al menos tiene que, o sea, esperamos que pueda salir, al menos que se pueda culminar el ámbito de negociación. Vale, de acuerdo. Comentábamos antes por encima varias líneas, ¿no?, que se van a desarrollar en el nuevo plan de atención primaria con el objetivo un poco de desburocratizar, ¿no?, a los profesionales del primer nivel asistencial o lo que nos comentaba de que haya también administrativos de cabecera. Uno de los problemas que se está encontrando en la especialidad de medicina de familia los últimos años es que en la convocatoria de los MIR cada vez hay más médicos que rechazan su plaza. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Sanidad para garantizar un poco el futuro de esta especialidad y qué prevé hacer en este sentido? Aquí hay varios elementos, ¿no? El primer elemento fundamental es que la atención primaria tiene que ser un lugar deseable donde trabajar. Y a ese respecto, lo fundamental está relacionado con las condiciones de trabajo y es una competencia de las comunidades autónomas que nosotros podemos intentar coordinar, armonizar, alinear, generar algún tipo de incentivo, pero que en general es una competencia de las comunidades autónomas. Dicho lo cual, también hay que decir que la especialidad de medicina de familia es una especialidad en la cual sobran plazas, pero es que ha habido un incremento del número de plazas muy notable en los últimos años. Es la especialidad con más plazas de larguísimo del conjunto de la formación sanitaria especializada. Y ahora mismo el análisis en el que estamos centrados es en el intentar identificar cuáles son las características comunes de las plazas que se van quedando, digamos, vacantes. Creo que no tiene sentido seguir ofreciendo ad infinitum y de forma reiterada plazas que se van a quedar vacantes siempre, solamente bajo el presupuesto de que ofertar esas plazas va a mejorar la fidelización de los que las cogen para posteriormente quedarse trabajando allí. Creo que esa es una hipótesis, digamos, que al menos hemos ido falsando ya, por decirlo de alguna manera, y que se ha demostrado que tampoco tiene la inmediatez que se podría pensar. Entonces, en lo que se va a trabajar, por un lado, va a ser en intentar ver de qué manera se pueden incrementar aquellas plazas que sí que son, por un lado, por decirlo de alguna forma, más atractivas. Sabemos que hay una diferencia entre la comunidad autónoma que menos plazas por cada 1.000 habitantes de medicina de familia oferta y la que más oferta, de un triple. La comunidad que más oferta por cada 1.000 habitantes plaza de medicina de familia oferta el triple por cada 1.000 habitantes, el triple de tasa que la que menos oferta. Tenemos que conseguir que las que están por debajo de la media converjan hacia arriba, porque sabemos que las que están por debajo de la media, además, en términos generales, son las que consiguen, digamos, cubrirlas con mayor facilidad, ¿no? Cubrir algo con mayor facilidad cuando está ofertando mucho menos que otras comunidades autónomas en términos relativos, pues bueno, es una cosa que al menos tenemos que abordar porque seguramente habría una posibilidad de incrementar las plazas ahí para que sí que fueran cubiertas. Por otro lado, la creación de la especialidad de medicina de urgencias y emergencias y la creación de nuevas plazas ahí, muy probablemente lo que haga, o esperemos que lo que haga, sea que la gente que quiera hacer medicina de familia para dedicarse posteriormente al ámbito de las urgencias se dedique directamente al ámbito de las urgencias y quien se dedique a medicina de familia
se centre principalmente en el ámbito de la atención primaria o de los muchos ámbitos de desarrollo profesional que tiene la medicina de familia, pero bueno, sabemos que el principal es el de la atención primaria, ¿no? Pero vamos, principalmente donde estamos intentando ver es en una adecuación de la oferta para que no sea simplemente un incremento ad infinitum, sino que podamos, en cierto modo, fidelizar aquellas plazas que sabemos que la gente sí que va a coger e intentar incrementar aquellos lugares en los cuales hay ámbito de incremento de plazas que la población de residentes potenciales ahora mismo considera más atractivas. Más allá de buscar ese equilibrio, ¿no?, de la oferta y la demanda de los MIR de familia, estas últimas semanas, ¿no?, con el anuncio de las renuncias, se ha autorizado mucho y demás sobre la posibilidad de imponer sanciones a quien rechace, ¿no?, esa plaza. ¿Consideran esas medidas punitivas óptimas para fidelizarlas o qué otras medidas se podrían implantar? Esto es una cosa que siempre ha estado encima de la mesa. Yo, en términos generales, creo que hay que funcionar digamos, intentando que lo punitivo sea la última de las opciones en un contexto en el cual es bastante evidente que la gente no lo coge porque no lo considera atractivo. Es un tema más relacionado con condiciones de trabajo, con expectativa laboral futura, que simplemente porque no haya un incentivo negativo. Un incentivo negativo que además creo que potencialmente podría volverse en nuestra contra, haciendo que gente que pueda animarse a cogerla para ver qué tal es la experiencia con la especialidad y que posteriormente pueda quedarse, ni siquiera lo haga, ¿no? Así que bueno, creo que hay que ser prudente en el establecimiento de este tipo de medidas y dejarla como uno de los últimos eslabones, o al menos que esté incluido dentro de, digamos, dentro de un paquete global que incorpore tanto medidas más positivas, por decirlo de alguna forma, incentivos positivos como incentivos negativos. Pero en general no soy yo muy amigo del establecimiento de medidas punitivas a este respecto, porque creo que además tienen una efectividad al menos un poco dudosa. ¿Cuáles podrían ser esos incentivos positivos? Todo esto tendrá que salir del marco de Comisión de Recursos Humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que también creo que en términos generales una de las acciones fundamentales está relacionada con mejorar la atractividad, por decirlo de alguna forma, lo atractivo de alguna de las plazas. Para eso hay que mejorar también lo atractivo de ser tutor, que es un elemento fundamental y del cual no se suele hablar. Se ha aprobado recientemente en la Comisión de Recursos Humanos el informe del acuerdo entre las comunidades autónomas con el Ministerio de incentivos a la tutorización. Hay algunas comunidades autónomas que están echando a andar incentivos a la tutorización. Algunos son económicos, algunos no son económicos. Creo que poder aflorar tutores para poder generar un mayor número de plazas que puedan ser más atractivas es un elemento fundamental. Pero en términos generales es algo que tiene que intentar emerger del ámbito de la Comisión de Recursos Humanos del Interterritorial. Siguiendo con los MIR y otros profesionales en formación de sanidad, el nuevo responsable de los médicos jóvenes y MIR de CEMS, que acaba de llegar al cargo de la nueva ejecutiva, ¿no?, del sindicato médico, ha comentado que van a reivindicar, ¿no?, que van a luchar para que por fin se implante el fichaje de los MIR, ¿no?, que al ser personal laboral, pues ellos sí que deberían, en principio, tener un registro de su jornada horaria que evitaría esos excesos, ¿no?, que lamentablemente parece que ocurren. ¿Hay alguna forma de la que el Ministerio de Sanidad puede cooperar en ese sentido, pese a que bueno, no es igual estrictamente su competencia, pero que puedan intermediar un poco por ello? Este ámbito no es nuestra competencia, pero puede ser nuestra incumbencia todo lo relacionado con velar por el correcto cumplimiento de la jornada laboral. Todo lo que esté relacionado con reducir la jornada que se sale de toda normativa y que además en muchas ocasiones ni siquiera queda reflejada en ningún lugar, contará con nuestro apoyo, con nuestra elevación al ámbito de la Comisión de Recursos Humanos para intentar armonizar o con nuestro empuje de las reivindicaciones a ese respecto. Dicho lo cual, esto en concreto y la operativización, sobre todo de la normativa a ese respecto, cae dentro del marco autonómico. Pasamos al sector farmacéutico, al ámbito farmacéutico. Señor Padilla, ha mencionado usted antes la Ley de Garantía de Uso Racional de Medicamentos en cuanto a lo que se refiere a la prescripción enfermera, pero en cuanto al acceso de medicamentos, no sé si la nueva ley va a permitir acelerar ese acceso. Por ejemplo, la Farmaindustria, la patronal innovadora, ha hablado de poner en marcha un sistema de acceso temprano y poner un tope de 180 días para autorizar e incorporar nuevos fármacos. No sé si esta medida se contempla o qué otras medidas se contemplan al respecto.
Bueno, sabemos que en torno a 100 días del retraso están relacionados con el tiempo que tarda la industria farmacéutica en candidatarse a la financiación. No sé si la industria quiere decir que va desde el día 1 a hacer una propuesta de financiación asequible y atractiva desde el punto de vista del precio propuesto. Creo que, en términos generales, cuando hablamos de tiempos de acceso a la innovación, hay algunos elementos que se utilizan de forma, en ocasiones, un poco maniquea, ¿no? O al menos un poco, digamos, simplificando al exceso. Hay dos elementos fundamentales a la hora de hablar de tiempos de incorporación, o al menos dos elementos normativos fundamentales y un elemento no normativo, digamos. Los dos elementos normativos son la reforma de la Ley de Garantías y la aprobación del Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. El Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias esperemos que pueda ver la luz para la parte de información y audiencia pública antes de que termine este mes, y desde mi punto de vista ese es el elemento fundamental. El elemento fundamental no es cuánto tiempo tardan las cosas en entrar, sino cuánto tiempo tardan las cosas que tienen alto valor y que tienen una aportación significativa en entrar. Tenemos que pasar de un sistema que esté basado simplemente en la oferta, es decir, en decir hay un nuevo producto, entonces ¿cuánto tiempo tarda?, en un sistema basado en la demanda. Es decir, tenemos necesidades de estos productos para mejorar la salud de la población. ¿Están disponibles? ¿Cuáles son los incentivos que estamos haciendo que generan esa disponibilidad? Y cuando están disponibles, entonces sí. ¿Cuáles son aquellas cosas que tienen alto valor para la población y cuánto tiempo tardamos en incorporarlas? Creo que eso es un elemento fundamental, un elemento de sostenibilidad, pero también un elemento de hacer real eso que se dice en muchas ocasiones de establecer el liderazgo público en el ámbito de la innovación biomédica. Tenemos que tener un sistema que tenga la capacidad de decir cuáles son las necesidades del sistema y de la población para que la oferta, para que aquellos productos que emergen de los sistemas de innovación y de investigación y desarrollo se hagan match, por decirlo de alguna forma, con esas necesidades. Entonces, el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, una de las cosas que va a hacer va a ser establecer esa estructura de evaluación tanto de medicamentos como de productos sanitarios, intentar establecerla además con unos procedimientos lo más transparentes posibles, lo más predecibles posibles y lo más sólidos, haciendo además que haya una especie de predictibilidad en lo que es el proceso de evaluación y el proceso de dictamen en el marco de la Comisión Interministerial de Precio de Medicamentos. Eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos la ley de garantías. La ley de garantías también va a establecer elementos relacionados con esto, pero creo que lo principal va a estar más vinculado con el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías. Quiero creer que este es un ámbito en el cual ser un poco, digamos, procedimentalista, de forma que si conseguimos establecer los mecanismos correctos, las respuestas o las soluciones serán las correctas. Creo que hay que intentar separar los diferentes ámbitos de evaluación más clínica, de evaluación, digamos, de esos componentes más sociales, éticos y de sistema, y de la evaluación final de la toma de decisión de financiación de medicamentos, y que luego, además, pues bueno, sí que tendrá un reflejo dentro del marco de la Ley de Garantías. Y luego hay un tercer elemento, que es el relacionado con todos los elementos de transparencia. Cualquier persona que pueda escucharnos puede meter en Internet Comisión Interministerial de Precio de Medicamentos e intentar buscar cuáles son los dictámenes sobre un fármaco que haya ido a alguna de las últimas comisiones, ¿no? Básicamente lo que se encontrará es con un listado de documentos de Excel que se puede meter y tiene que ir buscando uno a uno cuál es el compuesto que está buscando para ver si se ha evaluado en cada una de las comisiones y ver cuál ha sido el dictamen, cuáles han sido los motivos, etcétera, etcétera. Yo creo que a ese respecto hay que intentar mejorar la información al público y a los profesionales, sobre todo para intentar quitarle esa opacidad que acaba convirtiéndose en una especie de mística, pero que también acaba convirtiéndose en una suerte de politización de la evaluación y de las decisiones de financiación. Por eso se está trabajando, por un lado, en un cuadro de mandos que nos informe sobre cuánto tiempo tardan los medicamentos de los diferentes grupos terapéuticos en aprobarse, sobre cuántos accesos hay al medicamento antes de la financiación. A día de hoy hay muchos accesos antes de la decisión final de financiación, y que dé mucha información al público sobre eso, pero también estamos trabajando en unos documentos normalizados, en unas fichas que no sean como los IPTs, que son, digamos, evaluaciones, o sea, que son informes de posicionamiento terapéutico, digamos, más dependientes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, sino una ficha que esté más vinculada con
para qué medicamento es, quién lo comercializa, para qué indicación se comercializa, cuál es la evidencia disponible sobre esto, en qué fecha se aprobó en la agencia europea o en la agencia española y cuál es la decisión de financiación y por qué motivos se toma esa decisión de financiación y que es un documento que sea en cierto modo autoexplicativo. Que la evaluación de la evidencia disponible sea la que pueda mostrar una coherencia con la decisión de la información y que eso esté público y que haya un buscador en el que uno pueda buscarlo y que sea accesible. No basta con que las cosas sean públicas, las cosas además de ser públicas tienen que estar publicadas y además de estar publicadas tienen que ser publicitadas y eso es una cosa en la que sí que vamos a trabajar. Y como paraguas de todo esto, después del verano, además, esperamos poder hacer el acto de presentación de la estrategia de la industria farmacéutica que congracie los trabajos realizados por el Ministerio de Sanidad conjuntamente con el de Industria, con el de Hacienda y con el de Ciencia, de la mano de la propia Presidencia del Gobierno y en colaboración y en contacto con los diferentes agentes del sector, no solamente Farmaindustria, AESEG, Biosim, diferentes agentes del ámbito también de la biotecnología y de otros elementos. Así que trace esa especie de paraguas común en el cual desarrollar todos estos elementos que estamos trabajando y que sin duda creo que muestran una cierta efervescencia, no solamente en lo normativo, también en las acciones no normativas y que tienen un reflejo también en la efervescencia normativa a nivel europeo con todo el paquete farmacéutico europeo. Pues quedaban un par de preguntas, ¿no? Tenemos tiempo para un par de preguntas finales. Recuperar un par de preguntas que hemos dejado, si había margen. Volviendo un poco al tema de los MIR, sí que el Ministerio nos trasladó recientemente su intención de recuperar aquellas auditorías docentes que, bueno, pues que hace unos años, ya una década, más de una década, se quedaron sin cumplimiento. No sé hasta qué punto se ha trabajado en ello, qué plazos se contemplan, qué es lo que más se va a poner el foco. Esas auditorías se llevan a cabo por parte de la Subdirección General de Calidad Asistencial y sí que han tenido reflejo presupuestario en esta prórroga presupuestaria y lo tendrán en el nuevo proyecto de presupuestos, pero además con una singularidad y es que muy recientemente tomó posesión la nueva Subdirectora General de Calidad Asistencial y ahora mismo está poniendo en marcha los nuevos proyectos de la subdirección, las prioridades, entonces dentro de ese marco será cuando se eche a andar, ¿no? Hemos estado esperando esta incorporación desde hace unos meses que ya se ha materializado. Ya tenemos con nosotros a María, la nueva subdirectora, y que ahora será uno de los elementos que tenga que poner en marcha. Además, es una persona con largo conocimiento de todo lo relacionado también, muy en concreto con la atención primaria, pero en términos generales también con los elementos profesionales, normativos y de formación, y creo que será un elemento importante a poner en marcha. Y ya finalmente, recientemente en una respuesta parlamentaria, el Gobierno habló de que el Ministerio de Sanidad estaba estudiando, tenía entre sus planes estudiar, dividir las competencias del Consejo Asesor de Sanidad, que ahora mismo incluye también las de Derechos Sociales, pero como ahora pertenecen a dos ministerios diferentes, pues se contemplaba esa división. Quería hablarle o preguntarle primero acerca de qué fechas o qué plazos hay para consumar esa división y luego también que me comentara quiénes son las personas que forman parte de estos órganos consultivos, de quiénes están compuestos, que por ejemplo en pandemia tuvieron tanta relevancia y cuáles son los asuntos que tratan, porque muchas veces se habla de consejo consultivo, consejo asesor y realmente la gente no sabe muy bien tampoco de qué estamos hablando. Ahí en el Ministerio, tanto el Ministerio de Sanidad como el de Derechos Sociales, creo que esta va a ser la legislatura en la cual se consume la emancipación mutua, por decirlo de alguna forma, porque incluso a nivel de funcionamiento ministerial, a día de hoy hay muchas estructuras que siguen siendo transversales y que no son independientes de un ministerio y otro, ¿no? Estructuras incluso de puro funcionamiento cotidiano. Una de las cosas de las que se está trabajando conjuntamente con ellos es en dotar de una entidad propia a cada uno de los ministerios y creo que de ahí también se deriva de forma lógica que ese consejo asesor, para ser útil, sea independiente de cada uno de los lugares, porque si no, acaba no siendo utilizado, por decirlo de alguna forma, o no dándose ningún tipo de competencia, porque no lo siente nadie como propio, por decirlo de alguna manera. En ese consejo asesor, básicamente quienes están representadas son
digamos, figuras muy representativas y es un consejo asesor que es pública su formación, vamos, que cualquiera que lo googlee puede llegar a ello, y son aquellas personas a las cuales en términos generales te encuentras hablando de las cosas importantes del ámbito sanitario en cualquiera de los lugares en los que están juntas las personas importantes del ámbito sanitario, tanto desde el punto de vista de gente relevante en el ámbito colegial, en el ámbito académico, muy especialmente gente del ámbito académico, pero aquellas personas que en las últimas décadas han ido marcando en cierto modo el sentir o la línea del pensamiento sanitario y de las políticas sanitarias de nuestro país. Una de nuestras voluntades a este respecto es intentar rejuvenecerlo y feminizarlo. Porque sí que es cierto que, pues, como siempre que hablamos de figuras muy establecidas, solemos hablar de una edad media relativamente elevada y además de un perfil profesional bastante masculinizado. En un contexto como es el de la sanidad, que básicamente se basa en una feminización notable y además creo que aunque ahora mismo estamos afrontando un ámbito de envejecimiento de la población, pero también con una distribución bimodal en la cual hay un porcentaje también muy importante de población más rejuvenecida, es el momento de intentar actualizarlo también a ese respecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Esta última noción me ha resultado gratamente. Nos ha dado muchas fechas, muchos plazos, muchos proyectos que el Ministerio pretende culminar en los próximos meses. Estaremos atentos de que así sea y muchísimas gracias por adelantarnos esta información. Muchas gracias a vosotros y sí, creo que desde el primer momento empezamos a decir las cosas que íbamos a hacer, ahora estamos diciendo las cosas que estamos haciendo y dentro de unos meses empezaremos a decir las cosas que hemos hecho. Que así sea. Gracias.